Mi coronel, eso le iba a hacer una consulta. Sí, le escucho. Yo trabajo en el sistema del 911 a través de la consola de tránsito. Eso le iba a Ya. decir referente a los médicos, a las ambulancias y todo eso. O sea, se simplifica un poco el trabajo de la gente en esas notificaciones, ya que los reportes de accidentes, o sea, cuando hay las llamadas de los alertantes, automáticamente se despachan todas las unidades, lo que son 6 personas probablemente atrapadas, se despacha bomberos, ambulancia y automáticamente tránsito. Entonces, en ese sentido, con el sistema, por la nueva tecnología, ¿no? Se simplifica en parte el trabajo que realiza la gente. Sí, por supuesto, esa es una buena acotación que la trae usted. No obstante ello, muchas veces o en ocasiones nos encontramos con que nosotros somos los que hemos llegado de primera mano y ahí recién evaluando la situación, ahí tenemos que empezar a pedir todo. Pero sí, efectivamente, ahora la tecnología ha cambiado, nos ayuda fundamentalmente en el hecho de que al estar monitoreadas muchas cosas y por el hecho de tener ahora un número único de emergencia que lo habíamos comentado dentro de los pilares de la gestión de, perdón, pilares de la seguridad vial, aquí se hablaba del hecho de que haya un número único de emergencia, esto con la finalidad de que todos actuemos de manera simultánea, ¿no? De manera coordinada, en función de que si ya llegó alguien primero, más allá de eso, el hecho de que si tengo un único número, las emergencias me llegan y si es la que corresponde a un accidente de tránsito, por supuesto acá es muy bueno el hecho de que el operador ya obtenga información que es fundamental, ¿no? Para que en función de eso ya simultáneamente al traslado de agentes civiles de tránsito o policía o dependiendo del tipo de emergencia o del tipo de jurisdicción que hablemos y competencia, entonces se traslade, como dije, agentes civiles, se traslade policía y con ello también se traslade, sabiendo que hay heridos de una vez, el personal de, bueno, están médicos ahí, pero es paramédicos, ambulancias, cuerpo de bomberos, si es que es el caso de darse el hecho de que tenemos un vehículo que tiene personas atrapadas, etcétera. Entonces, efectivamente aquí vemos que actúa ya un sistema, ¿no? Un sistema que engloba o que tiene en su panel de trabajo, tiene varias instituciones que en sus competencias hacen su trabajo y con ello alivianan el trabajo y apoyan el trabajo de los que están ahí tomando procedimiento. Además de ello, el hecho de que en función de eso, ya el agente civil también va a tener información que es proporcionada vía radio del traslado y en función de eso, de lo que él va a enfrentar, ¿no? Porque mentalmente, cuando nos comunican, nosotros ya tenemos que hacer mentalmente un panorama de lo que vamos a encontrar, de lo que vamos a requerir y de lo que vamos a hacer especialmente una especie de planificación, ¿no? De lo que nosotros vamos a tener que desarrollar, tener una especie de proceso. Y dentro de ello, por último, hasta evitar posibles evasiones, ¿no es cierto?, de los conductores. Entonces, hay muchas cosas que debemos tener en mente, no descuidar y por eso es que debemos ser siempre proactivos y en función de ello, como dije hace un momento, también planificar el escenario que vamos a tener una planificación mental de lo que vamos a enfrentar y mentalmente armar el escenario, ¿no? Para responder de primera mano con lo que vamos a requerir en función del procedimiento que vamos a tomar. Usted bien lo recalca, ahora todo está monitoreado, hay lugares en donde tenemos las filmaciones del propio accidente, hay lugares en donde, más bien dicho, por las llamadas que ustedes reciben, ya tienen una idea de si hay muertos, si hay heridos, y eso ya lo transmiten de primera mano al agente civil. Eso también a mí me crea una imagen de que yo tengo que llegar, obviamente si tengo heridos, priorizar el tema de heridos, no obstante a lo que se ha recomendado, pero además de ello también debo tener en cuenta el tema de los conductores, ¿no? Si es que son los conductores los que están heridos, si es que no están heridos los conductores, pero sí para asegurarlos, porque ustedes saben que en caso de heridos o peor aún fallecidos, el procedimiento ya inmiscuye el tema de una
privación de libertad, ¿no es cierto? Para llevarle al presunto infractor a la flagrancia correspondiente, ¿no? A la audiencia de flagrancia. Bien, entonces, en la llegada al lugar del accidente, como ya lo decía el compañero, este tema de llamar médicos o paramédicos y ambulancias a veces se aliviana porque ya han recibido las llamadas correspondientes al 911 y han despachado de manera simultánea también el apoyo del equipo de emergencia correspondiente para la atención de heridos. Por otro lado, no obstante a ello, siempre estar pendiente, ya les debe haber pasado, el hecho de que se encuentran en el lugar con personas que quieren hacer de las suyas, robos, hurtos, ustedes llegan y la gente está robándose la mercancía que está desparramada ahí en la vía, de efectos personales de las personas que están robándose los relojes, las billeteras, y ahí uno tiene que llegar y parar la situación, pues, y poner ya orden, pues, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cosas que realmente, miren, como agentes civiles, como policía, debemos tomar en cuenta y tomar decisiones inmediatas, porque de eso depende que nuestro procedimiento sea adecuado, sea efectivo o que se nos vaya de las manos. Entonces hay que tomar decisiones oportunas, pertinentes y que efectivamente apoyen y no empeoren la situación. Recordemos que una decisión mal tomada, en vez de ayudar, va a empeorar, va a caotizar, ¿no? La situación. Entonces, aquí viene el asunto de ser bastante intuitivos, bastante perceptivos, bastante proactivos y analizando ese escenario que estamos teniendo enfrente. Intuitivo. Y, intuitivo, sí. Si los vehículos obstruyen la calzada, mandar a retirarlos, no sin antes tomar fotografías y posiciones finales debido a la congestión. Marcar posiciones finales, bueno, es el caso de investigación. Si es necesario, ustedes pueden marcar también, debido a la congestión, ¿no? Entonces, esas consideraciones al llegar al lugar. Y cuando nos retiremos del accidente, no olvidemos que recuerden que la recomendación es actuar en pareja, ¿no? En función de siempre apoyarnos no sé si ustedes les dicen de algún body, de algún agente civil que sea, o bueno, de alguien que llegue igual de manera simultánea o llegue un poco después. Si es que a ver, antes ustedes cuando están realizando la patrulla en vehículo, ¿cuántos actúan en el vehículo? ¿Tengo conductor, tengo jefe de patrulla y auxiliar o solo tengo conductor y jefe de patrulla? A ver, Solo ¿cómo conductor se y jefe alojan? de patrulla. Por lo general, en las amanecidas sabe salir un auxiliar en... Ya. Bueno, comúnmente suele suceder eso. Y el conductor, obviamente, las precauciones correspondientes, ¿no? En función de lo que hace, pero tiene que apoyar. Y si no lo hace el conductor, entonces buscar a alguien, algún compañero que me apoye de manera inmediata. Me refiero al apoyo inmediato en función de, por ejemplo, si yo estoy con el conductor ahí, pero también estoy enviando a un herido a alguna casa de salud, entonces debo saber a qué casa de salud se va, ¿no es cierto? Entonces ahí registro de datos que me puede ayudar a tener el auxiliar que yo le llamo. Porque ya luego cuando vayamos a realizar el parte de accidente, y ojo, todo apuntarlo, ¿no? Registrarlo, apuntarlo. No olvidemos que la mente, la mente es muy, ¿cómo les digo? Eh, Frágil, exacto. Frágil. Entonces, la mente a veces nos puede traicionar. Y yo digo, tomo este dato de este accidente mentalmente, nomás ya llego y hago el parte y ahí me empiezo nomás a dictar todo. Tremendo error. A ver, levánteme la mano, francamente, ¿quién no ha hecho eso alguna vez en su vida? A ver, pónganse la mano en el pecho. ¿Quién ha llegado y ha dicho, a ver, esto, y bueno, sí me acuerdo y llego al lugar donde tengo que hacer el parte y lo realizo mentalmente? Porque dicen el accidente es así suave. Bueno, espero que no lo hayan hecho, ¿no? Pero por ahí alguien siempre se considera superhumano
y dicen, no, yo sí me acuerdo, llego al lugar y empiezo nomás ahí a dictar las cosas y listo. Y el rato del rato, no me acuerdo qué tipo de señalización había, no me acuerdo ni el nombre de la calle. Entonces, cositas pequeñas. Entonces, acordémonos del hecho desde tener una libreta de apuntes que me permita a mí obtener y tener la información ahí de primera mano, registrarla, ¿no? Yo sé que tenemos el celular, tenemos medios tecnológicos, pero nada, no hay nada más fiable que el hecho de que yo mismo tome apunte o nota de lo que yo estoy observando en el sitio del suceso. Entonces, apoyo inmediato, no olvidemos, ¿no? ¿Qué pasa ya cuando salgo del lugar del accidente? Viene el tema de, si es que los conductores fueron trasladados a casa de salud, entonces muchas veces en el lugar de los hechos yo no pude hacer la entrevista con el conductor porque le trasladaron ya a una casa de salud. Entonces tengo que, al retirarme del lugar, obviamente el procedimiento no es que culminó ahí, porque obviamente luego tengo que ir a desarrollar el parte. Tengo que irme a la unidad de flagrancia para realizar el parte, para ingresar a los detenidos en caso de haberlos, etcétera, ¿no es cierto? Pero si es que el herido o el conductor, perdón, fue trasladado a una casa de salud, o si tenemos un herido, si tenemos algún pasajero que nos sirva como testigo, qué sé yo, entonces ir a realizar esas entrevistas en la casa de salud es importantísimo, ¿no? No digamos, ya se fue a la casa de salud y bueno, y no importa. No, recordemos que la información de primera mano que nos pueda dar cualquier persona, ojo, que vio el accidente, ¿no? Porque hay que diferenciar un testigo de un informante. Eso ya lo vamos a ver después en el tema de entrevistas cuando lo revisemos, pero hay que diferenciar eso. Entonces, realizar obviamente las entrevistas en casa de salud y desarrollar las pruebas que se estimen pertinentes en el caso de ser necesario. Obviamente aquí viene también algo álgido, ¿no? Para ustedes. Aviso a familiares o obtener información de ellos. Señorita Elizabeth, ¿cómo va? ¿Qué experiencias ha tenido de este asunto de aviso a familiares? De muertes. Bueno, la verdad es que siempre cuando teníamos personas heridas o fallecidas, me elegían a mí para que les comunique. Y sí es un poco delicado el comunicar a los familiares, en especial cuando son las personas fallecidas. En mi caso, lo que yo solía hacer es solicitar que se acerquen a la casa de salud, como la morgue queda en el hospital aquí, entonces yo solicitaba de que vayan a la casa de salud y ahí cuando ya llegaban, ahí es cuando se les comunicaba. Y sí es una parte de las más feas que yo he tenido porque la gente prácticamente se desarma, los padres se botan al suelo, en los casos que yo he visto se botan al suelo, empiezan a llorar, otras personas se quedan en shock. Entonces sí es un poco delicado la comunicación. Y también importante, mi coronel, que de lo que usted manifestaba sobre las entrevistas, creo yo, o al menos yo me llevo de que al momento que se suscita el accidente, casi inmediatamente es bueno tomarles la versión de lo que pasó, porque ahí lo dicen en realidad lo que pasó. Más después de 1 hora, 2 horas, ya están asesorados y lastimosamente cambian la versión o la manipulan para a favor del accidente, para a favor de cada uno. Entonces es importante hacerlo inmediata la versión a los conductores, que en especial a los conductores, que ellos ahí dicen la verdad. Mire, eso es algo importantísimo que acaba de mencionar usted. Eso ya en las clases posteriores que viene el tema de manejo de entrevistas, interrogatorios, entre comillas, porque interrogatorios no podemos hacer nosotros, ¿no es cierto? Pero nosotros pues, estamos facultados para hacer entrevistas. Yo le he puesto entre paréntesis interrogatorios porque la manera de un poco, me van a entender el directo aspecto legal, ¿no? La manera de suavizar el hecho de un interrogatorio es hacer una entrevista, ¿sí? Legalmente, entonces, ¿cómo yo, si vale la expresión un poco, camuflo el hecho de realizar un interrogatorio es a través de una entrevista, que es lo que nos permite a nosotros, ¿no es cierto?, la ley. Entonces, en función de eso, yo con la entrevista que de primera mano la puedo obtener en el lugar del suceso, y como bien lo dice usted, es esencial el hecho de que la entrevista se desarrolle en el lugar. Ahí nos van a decir, pero si somos buenos en obtención de información, créanme que esa es una entrevista, pero crucial, fundamental. Y por otro lado, lo que usted nos comentaba, el tema y lo que lo puse acá, el tema de avisos familiares, es algo duro.
Yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero para mí siempre fue difícil el tema de avisar cuando se trataba de niños. Cuando había el tema de menores o accidentes con niños inmiscuidos, eso toda la vida me golpeó a mí, toda la vida. Y a uno se va volviendo corazón frío, si vale la expresión. Y tenemos personas que fallecen de todas las edades, sin distinción de raza, sexo, religión, sin nada. Entonces, pero lo que siempre golpea es ver niños involucrados y comunicar a un papá, a una mamá de un niño. Es terrible, es fuerte el tema. En función de eso, creo que hay muchas experiencias y de bastantes, ¿no? De muchos de ustedes que al transmitir la información de un familiar que ha fallecido o que ha perdido la vida como consecuencia de un accidente, ustedes, como quien más, testigos de lo que es esto, de la problemática, de la crudeza, de la realidad de lo que es un accidente de tránsito, con sus consecuencias, porque ustedes mismos lo acaban de decir y mencionar. Cuando fallece alguien, ese alguien se convierte en un hermano, se convierte en un hijo, se convierte en un padre, en una madre que dejó de existir y que de una u otra manera nosotros como agentes civiles de tránsito, como policía en mi momento, tuvimos esa misión dura, ¿no? Compleja de comunicar de la manera, entre comillas, más adecuada, más, no sé cómo decirla, ¿no? Sin querer causar mucho daño, mucha conmoción, algo imposible, pero nos tocaba transmitir esa información. Es duro. Yo pienso que muchos tendrán anécdotas de lo que ocurrió en función de eso, pero es fuerte. A mí, una que me llamó mucho la atención, alguna vez me quisieron quitar el cadáver de un niño en un hospital. Entonces ya cuando los papás se enteraron que murió y todo eso, porque ya les comunicó el médico luego de que fue atropellado, el momento en que tocaba sacarle de la morgue para trasladar en la ambulancia a la morgue a la morgue de medicina legal, perdón, a medicina legal para la autopsia, hágale entender a esas personas que eran humildes que el cadáver tenía que ser trasladado a la morgue y porque ellos querían llevarle, como ustedes saben, a la casa. Pues las personas humildes muchas veces quieren llevar al menor o al familiar a la casa. Niño de 4 años envuelto en una sábana, una cosa de este porte, y ponerme ahí frente a mí a la abuelita y la mamá de rodillas. Créeme que yo también estaba con las lágrimas aquí en la garganta aguantándome para no llorar yo más de encima. Entonces, ahí entre una cosa y otra, se me ocurrió decirles que ahí en esa camioneta les iban a colaborar hasta la casa, pero les fui llevando con todo hasta la morgue a todos, pues, a las 3 personas. Entonces es duro, realmente es duro el hecho de ver ese dolor humano, de vivir esa angustia, de ver ese drama que vive una persona que ha perdido a un papá, una mamá o un hermano. Eso se queda ya simplemente en la vivencia de ustedes, en el corazón de ustedes, y muchos inclusive necesitarán hasta apoyo emocional porque causa un impacto psicológico esto. Bien, por otro lado tenemos entonces en actuación al salir del accidente el hecho de que debemos tratar el aviso a familiares y también la posibilidad de que, bueno, hay que comunicar porque hay una posibilidad de que se den otros accidentes. ¿Como consecuencia de qué? Puede ser causas relativas a la vía porque alguna señal está mal ubicada, porque hay algún, qué sé yo, se me ocurre decirles, un bache, alguna situación que está ocurriendo en la vía y que eso está desencadenando un accidente. Y por otro lado, también el hecho de que cuando yo salgo, obviamente tiene que haber la limpieza correspondiente de restos, de cristales, de probables derrames, ¿no? Porque si dejo ahí un derrame, por ejemplo, de algún tipo de combustible, sea diésel, sea lo que sea, eso es indudable el hecho de que por ahí puede ocurrir otro accidente, perdón, como consecuencia de. Entonces, fundamentalmente aquí va el hecho de que en la actuación posterior al accidente debemos tomar en cuenta estas consideraciones, porque si nosotros no lo hacemos, si dejamos tal cual la vía, tengan por seguro que mañana más tarde o en el transcurso de la semana van a producirse otros accidentes y ustedes estarán nuevamente ahí en la misma vía tomando procedimiento. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Mi coronel,
Agente Ramón Alexander, de la Ciudad de Cuenca. Tengo una duda, una consulta que quería hacerle, coronel. Verá, Sí, respecto a lo que indicamos, de todo esto de las personas, del conductor en este caso, que sale herido en un accidente y es trasladado y ahí no hay como tomar las pruebas en el punto del accidente. El 249 dice, cuando los heridos de un accidente de tránsito son llevados a un centro médico, el agente de tránsito que lo traslade pedirá a los operadores de salud que se les realicen los exámenes correspondientes para la determinación de intoxicación por alcohol. sí, se va la señal, señor Ramón. Estupefacientes o psicotrópicas de realizar inmediatamente al coronel. Por eso es que no le pude formular más pronto la pregunta. Verá, el 249 del reglamento indica que cuando hay un heridos por accidente de tránsito, y en este caso dice que el agente que lo traslada pedirá a los operadores de salud que se les realicen los exámenes pertinentes para determinar la intoxicación de alcohol o algún tipo de sustancia estupefaciente o psicotrópica. Ya, hay otro, dice que los operadores de salud están obligados a realizar, ¿no es cierto?, las muestras que consideren factibles según el estado de gravedad y presentarán un informe con resultados al agente de tránsito a cargo. Así es. Cumples en el 250, que cuando dice que los heridos de un accidente de tránsito ingresen a un centro de salud, obviamente, sin duda, perdón, sin la compañía de un agente de tránsito o policía, el centro de salud está obligado a comunicar de este particular a la autoridad competente, caso que casi no se cumple. Entonces, en el primer artículo del 249, ¿podría hacerse eso o no, coronel? Miren, aquí hay una limitación, ¿no? No solo hablando del reglamento de aplicación, esto también usted si lo revisa también se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal. Y aquí se habla también del tema de la obtención de muestras y en cuanto también al 464 de la ingesta de alcohol y sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, etcétera. ¿Qué problema tenemos acá? Siempre se habla del consentimiento de parte de, ¿no? Para la obtención de muestras. Y ese es un gran limitante, porque si no hay el consentimiento de la persona, no se puede obtener la muestra correspondiente. Ustedes en práctica, cuando han llegado a la clínica, ¿han podido o no ejercer este tipo de actividad? ¿Han podido pedir han podido efectivizar este asunto que usted comenta, señor Ramón? No, pues igual no hay la negativa, no se le puede, en ese caso, exigir. Nadie le puede sacar fluido sin la autorización. Así es. Yo le decía más en el hecho del accidente como tal, si hay un herido de gravedad o en este caso, o ya se pone a conocimiento de fiscalía para que fiscalía autorice, o tampoco habría cómo, porque igual no hay el consentimiento. No sé, no hay cómo tomar la muestra, salvo el caso, obviamente, ya de las muestras que se toman a personas que han fallecido, ¿no? El judicial, mi coronel, ahí sí se podría, porque nadie puede extraer fluidos corporales pero sin la autorización previa. Claro. En este caso, en Lojas, lo que se hace es se oficia directamente al médico legal autorizado por parte del juez de la unidad judicial, el cual avanza al hospital y procede a hacer la respectiva. Sí, pero el problema que va a tener el médico ahí siempre va a radicar en lo mismo, en el hecho de tener la autorización o no de parte del presunto infractor o de quien se va a obtener la muestra, ¿no es cierto? Señor Medina. Sí, bueno, ahí sí. Deja ese vacío jurídico. Sí, coronel, buenas noches, sí, coronel. ¿Alguien más está por ahí? A ver, señor Gordillo. Sí, Edison Gordillo, mi coronel, ahí he estado pendiente de la reunión. Justamente algo que acatar igualmente, digamos, cuando suceden estos accidentes, cuando hay personas heridas o fallecidos, siempre y cuando sea estas personas también ya se contactan con los jurídicos correspondientes y lo que les manifiestan es que se niegan a todo. Entonces,
ahí también un poco se dificulta la situación, entonces no se puede tener el consentimiento para, así en este caso los médicos también puedan realizarlo. Sí, ahí podemos tener en correlación el tema a ver, déjeme solo revisar lo del 465 nomás, de exámenes médicos y corporales. Sí, efectivamente, siempre se habla del hecho de que haya la respectiva autorización de quién, ¿no? De quién va a procederse a obtener la muestra correspondiente. Caso contrario, si hay la negativa, no se puede hacer nada más. Salvo el caso del hecho de que si hablamos de personas que han fallecido, ahí estamos hablando de otra temática en función de que ahí está autorizado la obtención de muestras, las cuales quedarán inclusive almacenadas, ¿no? Para los posteriores análisis. Eso sí, sí nos aclara el Código Orgánico Integral Penal. Bien, continuando con el tema, entonces, ahí vienen ya las consideraciones de accidentes con muertos, heridos, daños materiales y determinados casos especiales que vamos a tomar en cuenta. Bajo estos parámetros, entonces, con las consideraciones que habíamos hablado anteriormente en función de cuando nos enteramos al llegar al lugar del accidente, mientras estemos en el lugar del accidente y al salir del accidente, entonces, lo que comúnmente hacemos, ¿no? Ya tenemos todas las consideraciones previstas que se indicaron, entonces ahí va el asunto, ¿no? De si tenemos muertos o heridos, siempre va el asunto del aseguramiento de conductores. Obviamente si no son víctimas, ¿no? Y si me refiero al caso de los muertos. Si son víctimas en el caso de heridos, ¿qué tenemos que hacer? Señorita Oleas, Marina, ¿está bien? Sí, mi coronel. En el caso de ser personas heridas, debemos primero tener cuidado y la seguridad y la responsabilidad de llegar al lugar de los hechos, primero visualizar, porque como agentes civiles de tránsito no tenemos el permiso de recoger a los heridos, ¿no? Pero sí podemos ¿Qué pasa llamar si el conductor es del herido? si el conductor es el herido. Igual no podemos movilizar al conductor, dado que al rato de que nosotros quisiéramos ayudarle, podemos ocasionarle lesiones graves. Sí, pero ¿qué pasa con él finalmente ya cuando hago si me refiero al aseguramiento? Coronel, específicamente. Si me refiero al aseguramiento del conductor, si está herido. ¿A qué me refiero con eso? si se refiere al aseguramiento del conductor, o sea, ¿cómo va a quedar él dentro del parte? ¿A eso se refiere, mi coronel? No. Tendría que mandarle con custodia. Exacto, por ahí voy. O sea, la seguridad para qué, o sea, la seguridad de él. ¿Cómo nosotros tomamos el procedimiento? Sí, ya hablando del procedimiento neto específico, si está herido, entonces estamos hablando de lo que ya indicaba la señorita Geraldine. Va el hecho de el aseguramiento en función de nombrarle la custodia correspondiente, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de un accidente de tránsito En este caso, pues, heridos. En este caso, si tomamos el procedimiento, podría ser nuestro acompañante el que se quede de custodia mientras nosotros podemos seguir realizando el respectivo parte, ya sea el respectivo parte informativa. Claro, ahí se encargan ustedes de hacer la coordinación para, sea dejarle al compañero o que venga alguien a hacer la custodia, ¿no es cierto? Así es, mi coronel. Ya. Bueno, luego vamos con el tema de establecer esa zona de seguridad y protección de escena. Bueno, dos cosas aquí. La zona de seguridad y por otro lado la protección de escena. Ya lo habíamos comentado, ¿no? Hemos tenido todo este preámbulo de análisis de todo lo que tenemos que ir verificando. Entonces, a más de asegurar del aseguramiento de conductores, siempre y cuando, si hablo del tema de muertos, no sean ellos los que estén como parte de víctimas, entonces,
¿Aseguro conductores? ¿A qué me refiero con asegurar conductores? Nuevamente, señorita Oleas Marina. Mi coronel, el reto de asegurar conductores es como decir, tener una custodia, porque ya sea el caso de que el conductor sea el presunto causante del accidente, debemos tener una custodia hasta que se dé la audiencia. En este caso, de que después de dar la audiencia, el juez determinará La situación legal del conductor o los conductores, así es. A ver, señor Sigüenza, en su experiencia, ¿ha escuchado de algún caso dentro del tema de, si hablo de aseguramiento, en los que de pronto el conductor se les fugó? Sí, se han dado varios casos por Coméntenos uno específicamente. un compañero desatendió las puertas de la unidad, olvidando los seguros de niños de colocar para que el conductor o el aprendido, en este caso, no se dé a la fuga. Ya. Y se fugó, finalmente. Sí, se fugó. Señorita Rubí. Hace el volumen del micrófono, por favor. A ver, en relación al tema del aseguramiento de conductores, ¿ha escuchado usted o ha tenido algún problema? Bueno, sobre todo ha escuchado, porque si ha tenido algún problema no estuviese aquí. Con el tema de evasión de conductores. Mi coronel, le comento un caso de Loja, si es posible, me da la palabra. A ver, le escucho. Se salvó, señorita Rubí. Sí, hace unos años, igual han de recordar los compañeros de Loja, y eso es bastantito tiempo, fue un accidente de una suroriente, de un transporte público, que se fue a un abismo y hubieron como 8 muertos, si no recuerdo, 8 o 9 muertos, en el cual el conductor tenía lesiones graves, pero lo trasladaron a una clínica particular y posterior lo trasladaron hacia una clínica hacia la ciudad de Guayaquil. Ya. Entonces igualmente acá coordinaron, se fueron compañeros, supieron igualmente manifestar que allá, o sea, él se daba formas para poderse escapar. Entonces había sido tanto así la audacia que por ahí se había valido hasta de unos auxiliares de enfermería, algo así. Entonces se había salido en una ambulancia, o sea, dice cuenta, había salido en una ambulancia, un compañero se da cuenta, igualmente le siguen en el patrullero y lo logran agarrar nuevamente, pero o sea, era tal audacia que se basado, o sea, qué sé yo, tal vez dándoles dinero al conductor de una ambulancia, así mismo auxiliares. Fue un problema grande esa situación, la cual, pero por audacia de los compañeros sí lo pudieron capturar. O sea, imagínense si no pasaba eso, o sea, los compañeros igualmente no estuvieran trabajando, porque imagínense, es un Tema de accidente que evasión. llevaba como 8 muertos o 9 muertos. Solicito la Entonces, palabra, coronel. Sí, le escucho. ¿Qué pasa? Nosotros tuvimos un caso aquí en Ibarra hace algún tiempo que tuvimos un accidente de tránsito de unos jóvenes que fallecieron, 3 en el instante y 2 posterior de resultados porque un vehículo pequeño habían estado circulando 7 personas. En la parte aquí en Yaguarcocha, que le dicen Huerta de la Paloma, es un poco peligroso y es oscuro. Entonces ahí en el accidente fallecieron 3 al instante y con graves heridas las otras personas. Y tuvieron el conductor y el acompañante salieron ilesos. Pero al momento que vino la ambulancia, el conductor habían tratado de manipular la escena a ellos. O sea, le ponen los documentos como que una de las personas fallecidas ha sido el conductor.
Ya. Los compañeros se dieron cuenta, obviamente, la atención que debían haberles dado por la gravedad del accidente, le dio la ambulancia. Entonces el compañero, como habían ido solamente 2 y eran varios los heridos y que no había iluminación y eso, se confía y le deja en la ambulancia al conductor mientras que para que le realicen la valoración médica. Pero los señores de la ambulancia le permiten y le ayudan para que él se dé a la fuga. Él se fue, o sea, él después, mediante el teléfono, se le trató de rastrear y todo, y le encontraron a los 3 días por otro cantón. Entonces, en este caso con los compañeros no suscitó mayor problema, o sea, ellos informaron todo al momento al fiscal y todo lo que se había suscitado. Pero en caso de que hay alguna represalia o hay algún cargo a la gente de tránsito, en este caso la responsabilidad, porque lo pregunto por el hecho de que nosotros no podemos subir a la ambulancia, uno. Y en caso de, como el ejemplo que ponía el compañero, en caso del centro de salud o de las casas de salud, al momento que entran al hospital y le ingresan a un cuarto específico, nosotros no nos permiten, a veces no nos permiten mantener la custodia con las personas heridas dentro de donde ellos están. ¿Cómo podemos hacer nosotros o cómo podemos solicitar o qué argumento legal nosotros tenemos para nosotros solicitar y estar al lado para evitar de que se pueda dar a la fuga o en este caso qué es lo que nosotros debemos de hacer? Mira, efectivamente hay sitios de primera mano de emergencia en donde definitivamente no dejan entrar ni al propio familiar por situaciones de salubridad, ¿no? Esencial y de la atención médica que requiere. Lo ideal ahí es esencialmente no descuidar el asunto de quién entra y quién sale, efectivamente, porque no es más allá de eso. De ahí, obviamente, si las personas se prestan para otro tipo de situación, ahí estamos hablando de una situación ya de carácter penal, ¿no? Al facilitar la evasión de un presunto infractor. Entonces, pienso que personal médico, bien difícil que se arriesgue ese tipo de situaciones porque estamos hablando de una evasión, de una ayuda y ya de situaciones de orden penal que acarrea ese tipo de circunstancias. Básicamente ahí la recomendación seria es en el sentido de hasta dónde podemos llegar, porque más allá de eso, por ejemplo, a un quirófano no nos van a dejar, obviamente, ¿no? A esa sala de emergencia, cuando tenemos la sala de emergencia, donde tenemos ya la atención traumatológica o donde tenemos ya esa sala de emergencia de intensivista, ahí tampoco les van a dejar ingresar a ustedes, ni policía, ni agentes civiles. Ahí viene el tema de percepción, de astucia de ustedes en el sentido de saber dónde está y, y mantenerse atentos a quién sale o quién entra del lugar. Los médicos, obviamente, la persona que está herida y si está grave, difícilmente va a salir de ahí, ¿no? Y obviamente también recomendar el hecho de que haya contacto con uno de los médicos que esté ahí de vanguardia, jefe de emergencia, lo que sea, para que de manera prioritaria les informe sobre la situación del presunto infractor, ¿no? Para indicando, obviamente, e informando a esa persona sobre el hecho de que él está con la vigilancia correspondiente por haber participado en un accidente y con las consecuencias legales correspondientes que se vienen encima. Por ejemplo, tuvo un accidente de tránsito del que hay un muerto, 2 muertos o hay 5 heridos. Entonces, recomendar al personal médico que les ayuden a desarrollar su trabajo en función de la custodia que tienen que ejecutar, que les permitan estar atentos con la finalidad de evitar una posible evasión. Pero de ahí, de ingresos, solo hasta determinados espacios que por temas de salubridad y atención médica hospitalaria mismo se pueden dar, no más allá de eso. Bien. Ese tema que les decía de la obtención de muestras también está en el 463, que habla del asunto de la toma de muestras. Y aquí, básicamente, en función de cuáles son las reglas para la obtención de fluidos corporales, componentes orgánicos y genético-moleculares, etcétera, dice, no se podrá realizar pruebas de carácter biológico, extracciones de sangre de objetos situados en el cuerpo u otras análogas, si se teme menoscabo en la salud y dignidad de la persona objeto del examen. Muchas veces se agarran de esto y de hecho se agarran de esa situación para evitar la obtención de ese tipo de muestra. Así que hasta aquí básicamente nos vamos a quedar.
La próxima topamos esta última diapositiva con lo esencial de manera breve porque entiendo que se va tomando procedimiento, cumplimos lo que está acá y vamos con el tema de preparación de audiencias que está aquí. Algunas consideraciones, algunas recomendaciones que se van a dar y continuamos con las clases correspondientes. Se me pasó el hecho de pasar el video motivacional. Creo que la motivación de hoy día fue la clase, ¿no? Espero que no haya estado aburrida. Y por otro lado, el hecho de que también se me pasó el asunto de revisarles los trabajos, que les dije por ahí a unos 2 o 3 que voy a cogerles, perdón, a pedirles que aleatoriamente presenten el trabajo para hacer un análisis así breve. Digo yo mal, cogerles, porque se oye feo eso. Así que perdón por esa expresión. Así que nos estaremos viendo el día jueves, ¿no? El día jueves previo al feriado. Ahí hemos de conversar. Sé que para ustedes es más trabajo. El feriado indudablemente es más trabajo para agentes civiles, para Policía Nacional, más para nosotros, ¿no? Policía Nacional, agentes civiles. Ya los demás, obviamente, en función de lo que haya. Pero ustedes como primera respuesta y como encargados del tránsito, ñeque nomás. Así que el día jueves nos estaremos viendo con todo el gusto y estaremos prestos para seguir conversando, analizando casos, construyendo el conocimiento y también me dar el tiempo para revisar lo que les envié la semana pasada. Un gusto, señores. Estamos viéndonos el jueves. Buenas Muchas noches. gracias, coronel. Que tenga muy buena noche y buena noche también para todos ustedes, cuidándose siempre. Nos vemos el día jueves.